Bueno, buenos días a todos. Para mí, como siempre, es un privilegio el poder reflexionar sobre la palabra de Dios todos juntos. En Georgetown, Pensilvania, el 2 de octubre de 2016, un hombre armado entró en una escuela rural Amish y mató a 5 niños. Finalmente, este hombre se suicidó. Estaba enfadado con Dios por la muerte prematura de su hijo. Muy pocas personas acudieron al entierro de este señor, pero la mayoría de ellos eran Amish. Es más, justamente cuando ocurrió esta tragedia, esta comunidad Amish fue a darle apoyo a la familia del asesino. Pongámonos por un momento en la piel de estas personas que habían perdido a sus hijos. ¿Nosotros seríamos capaces de hacer lo mismo? El perdón creo que es una asignatura pendiente para todos los cristianos evangélicos. Es cierto que hemos aprendido que Dios nos perdona a través de Cristo, pero a la hora de ponerlos a la práctica no es igual de fácil o no lo hacemos. Desde luego que el ejemplo que hemos mencionado no es impactante y a la vez es desgarrador. Pero me gustaría que por un momento pensáramos en esos momentos que quizás no son tan retadores o tan perturbadores. Pensemos por un momento en nuestro día a día. ¿Cuántas personas nos han hecho daño? ¿O cuántas personas nos siguen haciendo hoy en día daño? ¿Cuántos momentos en nuestra vida nosotros podríamos calificar como injustos? ¿Nosotros seríamos capaces de perdonar a estas personas? Cada uno de nosotros tenemos caras y vivencias con esas personas. No es fácil aplicar el perdón a todas ellas. No sabemos cómo hacerlo en ocasiones, porque quizás llevamos mucho tiempo con esa mochila en nuestras vidas. Siendo sinceros, en ocasiones algunas veces nos podemos llegar a sentir incluso hasta ingenuos queriendo aplicar este perdón, porque no exigimos perdón para ellos. Más bien lo que nosotros estamos pidiendo algunas veces es justicia o incluso venganza. Pero a su vez ese sentimiento nos hace sentir mal delante de Dios. Esa raíz de amargura respecto a estas personas no solo se nos puede quedar por mucho tiempo en nuestro corazón, sino que también puede pudrir nuestra espiritualidad. Nos sentimos hipócritas y nuestros sentimientos se están poniendo por encima de lo que es nuestra fe. Y pensando incluso personalmente, yo también puedo recordar momentos en los cuales he pasado con personas que los podía calificar de injustos o personas que me han hecho daño. Y es difícil para mí aceptar ese reto del perdón. En esta mañana nos podíamos preguntar, ¿qué es el perdón? ¿Cómo se debe aplicar en mi vida? ¿Qué he de comprender antes de ser fiel a las enseñanzas de Jesús? ¿Qué beneficios trae el vivir aplicando el perdón a los demás, sin llegarse a sentir algunas veces ingenuos? Y para dar respuesta a esta pregunta me gustaría en esta mañana dirigirme al Evangelio de Mateo. Allí en el capítulo 18 vemos que Pedro le hace una pregunta al Maestro. ¿Cuántas veces he de perdonar? La respuesta que vemos en el Talmud, que es un libro que para los judíos era vital, era solo 3 veces. Pero Jesús le responde que deberían de perdonar 70 veces 7. Todos sabemos que lo que estaba proponiendo Jesús no es solo que perdonáramos 490 veces, sino que lo que aquí Jesús le está dando es una respuesta hiperbólica, es decir, el número 7 es un número completo. Y lo que quería significar Jesús que debíamos de perdonar siempre. La conclusión respecto a lo que estábamos hablando es que si tú estás llevando las veces que tú has perdonado a una persona, seguramente no la estás perdonando. Pero siguiendo más adelante sobre este tema del perdón, vamos a leer en el capítulo, en el Mateo 18, del 23
al 35. Dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y asido de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné, porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y hasta aquí la palabra de Dios. Esta parábola la he dividido en dos partes. Una parte que va desde el 27 al 35, esos versículos. Y fijaros que aquí se nos habla de un rey que va a pasar deudas sobre aquellas personas que le debían dinero. Se nos habla de un hombre que tenía una deuda muy alta. Nos dice que son unos 10.000 talentos. Los talentos es como si fuera ahora los billetes de 500, era una moneda muy alta. Estuve investigando más o menos y dicen que podía ser aproximadamente como unos 400.000 millones de euros aproximadamente de ahora. Lo que se quiere señalar sobre este tema es que era una deuda muy alta, impagable. Y aquí Jesús lo que nos quiere destacar son dos cosas importantes. Seguramente esta persona era una persona importante dentro de este reino. Y otra cosa que quería destacar Jesús era el gran derroche que esta persona había hecho en este reino, que lo había puesto seguramente en peligro. Y todos sabemos que nadie puede pagar tanto dinero, puesto que este hombre lo que se encontraba en la más absoluta de las bancarrotas. En aquellos tiempos, cuando uno no podía pagar la deuda, como hemos leído en este texto, lo que pasaba es que se vendía a él, y como dice en el texto, a toda su familia, y eran puestos como esclavos. Pero ante esta solución vemos como la actitud de este siervo, que le solicita paciencia, puesto que le pagaría todo. Sabemos que ese monto no podrían hacer frente. Si bien vemos que se pone de rodillas en una clara respuesta de sentimiento profundo de conmoción por los malos actos de este siervo y la voluntad de restitución. Pero lo cierto es que el reino y el rey habían tenido una gran pérdida. Y este primer acto, como vemos, se resuelve y se nos dice que el rey lo soltó, lo perdonó y le liberó de toda obligación. Pero aquí me gustaría destacar una cosa. Hay una palabra importante en esta porción de la palabra, y es la palabra paciencia. La palabra paciencia nos lleva a la idea de soportar el dolor en vez de darse por vencidos. Perdonar a alguien también es asumir su deuda. Cuando a alguien le perdonamos, esa deuda no queda en el aire, la asumimos nosotros. Cuando decidimos perdonar, nosotros voluntariamente asumimos esa carga. Y en aplicación a esta primera parte, podemos decir que el perdón es un gran reto. Y no me gustaría dejar continuar sobre esta reflexión recordando que nosotros estábamos lejos de Dios. Toda nuestra maldad nos separaba de una relación con Dios que debe ser profunda
necesaria y que nos aporta esperanza. Nuestras mentiras, nuestros odios, nuestros rencores, nuestros egoísmos nos separaban de Dios. Pero ¿sabéis una cosa? Dios perdonó todas nuestras deudas, las asumió como suyas. Por eso Cristo murió en una cruz, para asumir las deudas que no eran suyas, sino que eran nuestras. El dolor más profundo que tuvo que pasar Dios al dar a su Hijo para que pudiera asumir nuestras deudas. Pero también hay algo que recordar respecto a este tema, es que Dios es eternamente perdón. Es un perdón que va más allá de lo que nosotros podamos concebir o podamos llegar a entender. Así que si estamos pensando en que realmente hemos pecado de una manera que Dios no lo puede perdonar, no es cierto. Dios puede perdonar todas las cosas que nosotros hacemos. En esta mañana nos podíamos preguntar, ¿estamos dispuestos a perdonar con los matices que Jesús nos propone en esta parábola? Como veis, el perdón no es algo superficial. El perdón no es algo que no tenga importancia. El perdón es algo realmente vital e importante. Debemos de asumir un coste. El perdón debe ser algo que debe hacerse realmente desde lo profundo de nuestros corazones, puestos en nuestra cabeza también el ejemplo de Jesús. Hemos leído esta primera parte de una deuda eterna perdonada y ahora la segunda parte de esta parábola le he titulado yo una lección no asimilada. Son los versos que vemos desde el 28 hasta el 35. Vamos a acercarnos a esta segunda parte, donde vemos a un siervo que tenía una posición alta, con todo el testimonio a cuestas que ha tenido con el rey, y se enfrenta justamente con otro consiervo que le tenía otra deuda con él. Sabemos que la deuda que tenía con la persona perdonada no era mucha, aproximadamente serían como unos 100 días de trabajo. Pero sabemos que la respuesta a este pequeño deudor, a pesar de que argumentó justamente lo mismo que él argumentó a su rey, esa respuesta no fue la misma. Sabemos que el siervo del rey metió a esta persona en la cárcel. El rey se entera de todo lo sucedido y se pregunta, ¿cómo una persona que ha recibido un perdón y una liberación tan grande puede actuar de esta manera tan cruel y dura? Y es puesto en la cárcel. La respuesta de Jesús en cuanto a este ejemplo es clara. Si nosotros no perdonamos de corazón a nuestro hermano, Dios hará lo mismo con nosotros. Si nosotros hemos recibido ese amor, ese perdón de Dios, y no lo hemos asimilado en nuestros corazones, Dios también nos va a castigar. Pero la pregunta es, ¿por qué nos cuesta perdonar tanto? Es cierto que hoy en día las personas que perdonan son personas que no están muy bien vistas, se ven más como personas débiles o personas ingenuas. Ese es el bagaje también cultural por el cual nosotros también estamos luchando. Perdonar implica un coste alto, el cual no siempre estamos dispuestos a asumir. Recordemos, como hemos hablado, que perdonar es una manera de sufrir, pero también debemos de tener gracia y debemos de tener amor en la medida que el rey aplicó a este siervo corrupto y autoritario. Pero tampoco vamos a perdonar o vamos a vivir el perdón de los demás por muy cerca que estemos del rey, si no nos sentimos perdonados y no creemos en el perdón para sanar nuestras heridas y también las heridas de los demás. Creo que este primer siervo vio al rey y su perdón como una vía de escape, pero no algo por lo cual debía de vivir toda la vida y también aplicarlo a los demás. Muchas veces nos pasa eso también a nosotros. Olvidamos que debemos de aplicar aquello que hemos vivido en nuestras vidas. En aplicación también en esta segunda parte que estamos leyendo es que aquí se nos habla de algo importante. Primero, el peso de nuestra vida, de nuestro pasado y el nivel de regeneración espiritual que disfrutamos hoy en día.
¿Sabéis una cosa? Siempre que leo esta parábola me llama mucho la atención la violencia con la que este primer siervo trató al segundo. Porque había una desconexión grave entre lo que él había visto y en lo que estaba aplicando. Y muchas veces nosotros, o por lo menos yo, me veo reflejado en ese momento. Hay un refrán español que nos dice: obras son amores y no buenas intenciones. Y olvidamos que nuestras vidas deben honrar al Señor en la máxima extensión posible. No solo debemos de tener buenas intenciones o buenas palabras, porque si no seríamos buenos actores. Es necesario ser sinceros con nosotros mismos y saber dar un paso espiritual con nuestras vidas. Debemos de también hacer lo que nosotros creemos. Pero tampoco podemos vivir con un Dios desconocido. La no aplicación de nuestros valores en la vida es desconocer a nuestro Salvador. Lo tratamos muchas veces como si fuera, como dicen los americanos, ese colega para ir a pescar o esa persona que algunas veces tenemos una conversación más bien superficial. No, hermanos, ese no es el Dios que aparece en la Biblia. El Dios que aparece en la Biblia es el Dios todopoderoso, el Dios eterno y grande. Nosotros no podemos tratar a Dios de esta manera. Hemos hablado sobre esa deuda que nos ha sido perdonada, esa lección que no hemos aprendido. Pero a estas alturas de la predicación deberíamos de saber definir qué es el perdón. ¿Qué acciones implican el perdón? Porque hablamos del precio del perdón, de las dificultades que existe para poderlo aplicar a los demás, pero es necesario también saber de qué estamos hablando. Podríamos definir el perdón como un acto de gracia y de misericordia que implica restaurar relaciones rotas y que reflejan el amor y la justicia de Dios. Y eso realmente es cierto y lo sabemos. Pero también el perdón implica también acciones. Fijémonos que en el verso 24 nos habla que el rey quiso que le presentaran a este hombre. Ese rey quería saber qué es lo que había pasado con esa persona, que él pudiera hablar de lo que había ocurrido. Y nos habla de que el perdón empieza con la verdad, con el deseo de conocer la realidad de esa persona, sin prejuicios y sin acusaciones que probablemente ni sabemos. Importante es comenzar con la verdad, pero también es importante, la verdad también nos lleva a la compasión, es decir, a la empatía, a la capacidad de saber escuchar a nuestro ofensor y de entender que por qué está haciendo lo que está haciendo. Es necesario también nosotros ponernos en la piel de esa persona, de su fragilidad. Como hemos dicho también, no solo está la compasión, no solo está la verdad, sino también está el que nosotros también asumamos, como hemos dicho, esa pérdida que esa persona nos ha causado en nuestra vida. Y puedes llegar a pensar que en ocasiones el darle a una persona lo que se merece es realmente satisfactorio, pero creo que en el fondo nos hace a nosotros sufrir más. Por el contrario, si desistimos de nuestra acción, no solo nos desviamos del intento de venganza personal, sino que además también el ofrecer el perdón nos lleva a una sanidad espiritual plena y que también es progresiva. Pero hay una acción más en cuanto a este perdón. Finalmente, el verso 27 nos habla de que el rey lo soltó. Y tiene que ver con una acción, con la idea de restaurar la relación con esta persona. En resumen, a lo que hemos hablado, es importante no solo conocer qué es el perdón, sino también que debemos de conocer la verdad. También es importante que nosotros seamos empáticos, que tengamos compasión con la otra persona, que sepamos qué es lo que le ha ocurrido. También es importante que asumamos la pérdida que ha causado esa persona como nuestra. Y también es importante también que sepamos perdonar, que establezcamos
restauremos esa relación que tenemos con esta persona. Y antes de finalizar este punto, me gustaría también decir otra cosa. El perdón también tiene que ver con la otra persona y su reacción ante la voluntad de perdonar. Fijémonos, el rey perdona a alguien que debía mucho. Sin embargo, esta persona no hizo lo mismo. Se comportó de manera incorrecta y lo que pasó fue que se volvió a romper otra vez esa relación con el rey. El perdón, como vemos, no es fácil, porque requiere en el fondo de un nivel de espiritualidad y de sacrificio que no siempre estamos dispuestos a asumir. Porque algunas veces nos puede el deseo de venganza y el deseo de justicia más allá de lo que Dios quiere para nosotros. Así que no olvidemos todas esas acciones que nos llevan al perdón. Vamos a finalizar hablando de las dimensiones del perdón. Uno de los conceptos más importantes para aprender en esta parábola es que para tener arraigado el perdón en nuestras vidas, tiene que estar basado en el perdón divino hacia nosotros. Fijémonos en un momento que en la parábola que hemos leído, el rey había perdonado al siervo y éste, conmovido por esta acción, debía de haber perdonado a los demás. Fijémonos la pregunta que hace en el verso 33. ¿No debería tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? ¿No debíamos nosotros haber perdonado, así como Dios nos perdonó a nosotros? Desde luego que la misericordia de Dios debe cambiar nuestros corazones, así como perdonar como Dios nos perdonó. No nos olvidemos del Padre nuestro y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La dimensión básica del perdón son tres. Una tiene que ver con una dirección, de arriba abajo. Dios nos perdona. Otra tiene que ver con este ámbito interno de agradecer ese perdón que Dios nos ha dado, ese agradecimiento y esa fidelidad a Dios. Y tiene otro tercer ámbito, otra dirección, que en agradecimiento a todo lo que Dios ha hecho por nosotros, nosotros también vamos a perdonar a los demás y vamos a restaurar esas relaciones que tenemos rotas. Aclarar algunas cosas en cuanto a la dimensión del perdón. Y creo que la primera tiene que ver con esta dirección que hemos dicho de Dios perdonándonos a nosotros. Tiene una relación muy directa con nuestra conversión, aceptando a Cristo y su perdón. Pero debemos de arrepentirnos de una manera sincera y humilde de nuestros pecados para tener una nueva identidad en Cristo. Debemos de aprender el valor del perdón, de nuestras ofensas contra Dios, para entender que nosotros también lo debemos hacer con los demás. Debe de haber una voluntad genuina y una madurez espiritual para finalmente llegar a esa dirección horizontal que nos lleva a establecer una nueva relación con aquel que nos ha ofendido. Si realmente esa persona acepta ese perdón y produce en nosotros un crecimiento espiritual y una paz. Cuando el siervo no supo aplicar el perdón al segundo siervo, fue porque el primer siervo no tuvo un arrepentimiento genuino. No fue una autocompasión, no fue una contrición verdadera. Podemos decir que no había una conexión entre el perdón de Dios y lo que Él iba a transmitir a los demás. Y esta parábola del perdón y su alcance en nuestras vidas es una triste historia que va más allá de lo simplemente superficial. No fue una anécdota de una charla de Jesús con sus discípulos. Nos habla del fracaso de experimentar el perdón. Sabemos la teoría, pero no sabemos la práctica. El ejemplo a esto recordemos cuando Natán va a hablar con David, porque Dios le había castigado con lo que había hecho con Betsabé. Le explica una historia, no sé si la recordáis. Era una historia de un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico tenía muchas ovejas y el hombre pobre solo tenía una. El hombre rico quiere festejar y le arrebata esa oveja al hombre pobre. Cuando Natán le estaba contando esto a David, ¿cómo responde David? Responde de una manera autoritaria. Ese hombre había que castigarlo.
¿Cómo podían hacer eso? Y Natán le dice, pues ese hombre eres tú. Tristemente muchas veces sabemos la teoría, pero no sabemos la práctica. Jesús quería que sus discípulos fueran caracterizados por manifestar de una manera clara los valores del reino, el amor, la misericordia, el perdón, la gracia. Pero existe un gran obstáculo en referencia a ese fluir de esos valores en nuestras vidas, y es el pecado. Tanto el siervo como nosotros ponemos obstáculos a Dios para no vivir de una manera clara esos valores del reino. Somos capaces de vivir con nuestros pecados, con nuestra maldad, sin ver la necesidad que tenemos urgentemente de hacer lucha cada día con ellos. En aplicación a esto que hemos leído sobre los ámbitos del perdón, el perdón tiene muchas dimensiones. Fijaros, el plano vertical de Dios perdonándonos, nosotros sintiéndonos perdonados, nosotros llevando ese perdón a los demás. Pero me gustaría que en esta mañana pensáramos en nuestros rencores, en nuestros odios hacia los demás. ¿Eres capaz de perdonar a otros? Incluso, ¿eres capaz de sentirte perdonado por Jesús? Es importante no solo que perdonemos a los demás, sino primeramente que nosotros también nos sintamos perdonados nosotros mismos. ¿Se muestra ese valor en nuestras vidas o preferimos dejarnos llevar por nuestra justicia, por nuestra venganza? Porque de ello depende, y esto es serio, nuestra salud espiritual y física. Vamos a concluir esta mañana y hemos hablado de ese precio que Dios tuvo que pagar por nuestros pecados, ese perdón que nosotros recibimos. Porque al fin y al cabo, perdonar también implica que esa deuda la asumamos nosotros. Pero no solo es eso, sino que, como hemos visto en esa segunda parte de esta parábola, también es importante que aprendamos la lección, que aprendamos a ser realmente hijos y hijas de Dios, con una serie de valores que realmente fluyan en nuestra vida y se puedan ver en cada una de las cosas que nosotros hacemos. Hemos hablado del perdón, ese perdón que la definición creo que más o menos todos la sabemos, pero qué importantes son todas las acciones que hay del perdón en cuanto a conocer la verdad, en cuanto a ser empáticos y ponernos también, aprender a ponernos en la piel de la otra persona, en llevar también esa carga que era de esa persona, ese sacrificio. Y por último también, debemos de también llevar la paz y saber restaurar nuestras relaciones. Por último también recordaros esas direcciones, esos ámbitos que tiene el perdón, ese perdón que Dios nos dio de una manera con misericordia, con gracia. Nosotros no la merecíamos, pero Dios nos la dio porque Él tiene un amor profundo hacia cada uno de nosotros. Ese agradecimiento, esa sinceridad que tenemos que tener todos delante de Dios. Y lo último y importante también es que sepamos llevar ese perdón, esa paz a los demás. Me gustaría recalcaros también el que debemos de sentir perdonados, porque el perdón que nos da Dios es un perdón que nos hace descansar de todas las cosas que hemos hecho. Así que os reto en esta mañana, os desafío, y me desafío a mí también, a que aprendamos a perdonar, a que demos el primer paso. Pensemos en esta semana quién nos ha ofendido, quién nos ha hecho daño. Aprendamos también a llevar nuestros pecados y aquello que nos obstaculiza para tener una buena relación con Dios, delante de los pies de Dios en oración. Y que seamos valientes, que seamos hombres y mujeres capaces de llevar esos valores del Evangelio allí donde estemos. Que espero que sea de reflexión en esta mañana y que de verdad seamos personas sinceras viviendo el Evangelio de las buenas nuevas. Que el Señor los bendiga.